Al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador al despertar. Saludo cordialmente esta mañana a la ingeniera Cristina Argotti. Ella es analista de pronóstico y alerta hidrometeorológica del INAME, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Hacemos contacto y agradezco por la deferencia a nuestro programa a la ingeniera Argotti. Bueno, ¿cómo leemos, cómo procesamos el clima que estamos viviendo Quito ahora mismo, con un clima fuerte, con bastantes radiación? Usted como experta, ¿cómo lo lee? ¿Cómo lo describe, por favor? Buenos días. Muy buenos días, gracias por este espacio para hablar un poco de las condiciones meteorológicas que estamos atravesando en la capital y en el país en general. Sí, efectivamente, el día de ayer, en horas de la noche, como institución, como instituto, sacamos una advertencia, la advertencia número 30, por incremento de temperaturas durante el día. Se espera que durante la semana vamos a tener temperaturas más altas durante el día, quiere decir desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y hay que tener precaución porque la radiación ultravioleta también va a ser alto. Los índices que vamos a tener van a estar entre altos y extremadamente altos. Entonces hay que tener mucha precaución, usar bloqueador solar, gorra, prendas de manga larga, especialmente las personas que trabajan en exteriores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, inclusive hay que usar gafas porque la radiación ultravioleta también tiene cierta afectación a la vista. Muy bien, esas son las condiciones y recomendaciones que nos hace la experta. ¿Cuál es la explicación técnico-científica para este comportamiento climático de Quito y del Ecuador? Ya, al momento tenemos estas condiciones cálidas de días muy calurosos, con temperaturas diurnas altas, por el ingreso de una masa de aire seco. Entonces, en los niveles altos de la atmósfera no tenemos al momento humedad y durante la semana se espera que la humedad sea mínima o nula. Entonces, es por eso que tenemos nosotros vamos a tener las mañanas soleadas. E inclusive en algunas zonas se puede presentar también que por las noches tengamos noches un poco más frías de lo normal por la misma razón que tenemos en la atmósfera aire seco. Esto significa que estamos iniciando, estamos comenzando un periodo de estiaje, un periodo de verano aquí en Quito, en la sierra, en el Ecuador. Sí, cabe recalcar que nosotros la época lluviosa la empezamos atrasada porque veníamos atravesando una época de la niña. Sin embargo, igual como tuvimos ese atraso para que se finalice la época lluviosa, ha pasado lo mismo, está como que retrasada o se alargó, piensa la gente que se alargó la época lluviosa. Entonces, ahorita estamos ya en la época de transición a la época seca, que las personas le conocen como verano, pero en sí es una época seca a la que nosotros atravesamos. Entonces, claro, esta época seca está condicionada por tener mañanas calurosas con índices de radiación altos, las noches suelen ser más frías y también hay que recalcar que tendremos presencia de ráfagas de viento. Esto significa que esta transición y este periodo seco, eh, ¿cuánto tiempo va a durar, tomando en cuenta que es bastante voluble, ¿verdad?, el clima en nuestro país? Sí, es bastante voluble y siempre hay que recalcamos esto de que la atmósfera es muy dinámica, la atmósfera es muy cambiante, entonces es un poco, o sea, es siempre hay la probabilidad, el clima no es certero, ¿no? La meteorología no es certera, siempre tenemos ahí una probabilidad de que pase o no pase, o que cambie de un momento a otro. Entonces, nosotros, claro, esperaríamos que los meses de julio y agosto sean la época seca y nuevamente para septiembre iniciaríamos nuevamente la época lluviosa. Pero eso no significa necesariamente que la época seca
ahuyenta definitivamente las lluvias, porque puede darse, como digo, el Ecuador, el clima es bastante variable, ¿verdad? Hay que estar siempre a la Sí. expectativa y a la alerta. Sí, efectivamente, la época seca no significa que no va a llover, simplemente las normales o la cantidad de lluvia que se espera a lo largo de estos meses es menor, o sea, es mucho menor a lo que se espera en una época lluviosa que son altos. Entonces, sí, efectivamente podemos nosotros atravesar eventos de lluvia, especialmente en horas de la tarde y noche. En los días, en las semanas pasadas, llovió más de lo normal, porque, por ejemplo, las lluvias en Esmeraldas, se hablaba que en 24 horas las precipitaciones significaban lo que estaba acumulado para un mes, ¿es así? Eh, sí, efectivamente en Esmeraldas nosotros tuvimos, fue una de las provincias que tuvo mayor afectación y en sí la época lluviosa afectó no solo a Esmeraldas, sino a toda la región litoral. Tuvimos tuvimos precipitaciones igual para para la provincia de Guayas, tuvimos precipitaciones fuertes y pues la última o la reciente fue lo de Esmeraldas, que lamentablemente causó muchos estragos, daños estructurales, pérdidas económicas e inclusive muchas familias damnificadas, ¿no? Entonces esto sí. Normalmente para el mes de junio se espera que lluevan 47,4 milímetros, ¿ya? O sea, esa es la normal, o sea, lo que se espera normalmente que se acumule en el mes de junio. Sin embargo, nosotros hasta el momento ya vamos 95%. Quiere decir que vamos más del doble. Bueno, también podríamos decir que este comportamiento no es tan normal y obedece, por ejemplo, al asunto del calentamiento global, ingeniera. Sí, el calentamiento global lo que va a hacer a lo largo del tiempo y lo que está afectándonos es que nosotros tengamos eventos extremos con mayor frecuencia. Ese es tristemente lo que el calentamiento global nos está provocando, que nosotros tengamos eventos extremos con mayor frecuencia. Ahora, las lluvias que nosotros tuvimos, toda la época lluviosa, inclusive lo que recientemente pasó en Esmeralda, se debe a que tenemos la temperatura del mar alta, o sea, la temperatura del mar está sobre la normal, más caliente de lo normal, entonces tenemos nosotros mayor evaporación durante el día y en la tarde, cuando los vientos, o sea, convergen o existe ese acople oceano-atmosférico, es que se producen las fuertes lluvias intensas que tuvimos a lo largo de toda la época lluviosa e inclusive lo que atravesamos recientemente en la provincia de Esmeraldas. Este calentamiento del mar, de los océanos y sobre todo del Pacífico y Pacífico Centro, que se dice que el fenómeno del Niño ya está, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el norte. ¿Para cuándo se prevé que podrá llegar al Ecuador y cuál será la magnitud de la presencia del fenómeno del Niño en territorio ecuatoriano, sobre todo en el litoral? Ya, sí, efectivamente, aquí en el Ecuador lo monitorea el Comité ERFEN, que es el encargado de monitorear estas condiciones del evento niño, eh, y nosotros estamos ahorita con el 90% de probabilidad de que tengamos un evento del niño, si bien ya está atravesando en Estados Unidos, como usted lo dijo, nosotros tendríamos afectación de que si las condiciones continúan así, si la temperatura del mar sigue esta tendencia, que es estar más caliente de lo normal, nosotros tendríamos la afectación al inicio de la época lluviosa siguiente, o sea, quiere decir a partir de septiembre que inicia nuestra época lluviosa, pues hay que estar alertas a lo que puede pasar. Ahora, la magnitud del evento niño que nosotros tengamos es también un poco incierto que no se puede hablar, pero hay que estar preparados porque la zona que mayor afectación va a tener va a ser obviamente la región litoral que está junto a la costa. Y con esto vendrán diferentes afectaciones, o sea, económicas, vamos a tener familias damnificadas, cultivos, la agricultura igual va a sufrir demasiado, entonces es muy probable que
los precios de algunos productos suban. Inclusive algunos ya han subido, o sea, aún no tenemos la afectación, pero ya han subido de precio. Entonces, hay que estar nosotros atentos, se monitorea, el Comité ERFEN hace reuniones con diferentes instituciones, incluidos el INAMI, cada semana o cada 15 días para estar monitoreando cuáles son las condiciones y cómo va evolucionando, porque el evento del niño es un fenómeno que va evolucionando, o sea, no se lo puede decir así va a ser, simplemente hay que estar monitoreando cuál es su evolución. Si se compara con, por ejemplo, el fenómeno del niño de los años 80, de los años 90, y también como un prólogo han dicho algunos expertos el asunto de Esmeralda. Si eso pasó en Esmeralda, desde el borde de 6 ríos, sin que haya todavía el fenómeno del niño, habrá que pensarlo varias veces para estar preparados, ingeniera. Sí, efectivamente. Lo que pasó en los fenómenos del niño pasado eh, es primordial para poder tomar acción de lo que puede pasar, porque, o sea, se puede volver a repetir, ¿ya? Entonces, hay que estar atentos y claro, lo que pasó con Esmeraldas, la gente está alerta a que las cosas, o sea, cuando inicie la época lluviosa van a ser fuertes, ¿no? Entonces, hay que estar, o sea, muy alerta y todo sí, siempre recalcar que la historia, o sea, todos los eventos que ya hemos vivido siempre son y deberían ser para poder tener eh, una mejor acción frente al evento del niño que probablemente podamos atravesar. Aprender las lecciones del pasado es fundamental para prevenir. ¿Cómo es el nivel de coordinación, por ejemplo, de ustedes, del INAM, el INOCAR, por ejemplo, con la Secretaría de Riesgos y con otras instancias que tienen que ver con el tema? Ya, sí, efectivamente nosotros en el aspecto del fenómeno del niño, como le digo, se están haciendo reuniones semanales en las que las diferentes instituciones que intervienen dan su informe de cómo ha evolucionado, ¿no? Porque, por ejemplo, el INOCAR hace el estudio del océano en sí, especies que existen en el océano y cómo han sido afectadas por la temperatura mayor que está teniendo el mar, nosotros las condiciones atmosféricas, porque cabe recalcar que nosotros en la zona que nos encontramos como Ecuador, tenemos la influencia de varios sistemas atmosféricos, o sea, tenemos nosotros la influencia de la zona de convergencia intertropical, tenemos la influencia de un sistema de presión que se ubica en Bolivia y está como que oscilando en la zona de Sudamérica. También nosotros tenemos igual cuando tenemos ingreso del norte, igual el ingreso de la humedad que viene por lo general de la Amazonía. Entonces, es un conjunto de términos y de condiciones que tenemos que estar monitoreando. Ahora, a eso también se suma que nosotros hacemos el monitoreo de las ondas tropicales. Si bien es cierto, ya el año pasado, inclusive en la época lluviosa, nosotros tuvimos días, semanas en los que estuvimos bajo la influencia de una onda tropical que se llama Maiden Julian, que esta onda tropical lo que hace es que tengamos mayor cantidad de precipitación. O sea, si es que las condiciones ameritan para que haya precipitación, una vez que todo se acople cuando tenemos la incidencia de la onda Maiden-Julian, las precipitaciones son mayores, existe mayor convección y entonces es por eso que teníamos lluvias intensas acompañadas de tormentas. Entonces, es un monitoreo continuo y se realiza la reunión cada semana o cada 15 días si es que las cosas, digamos, se complican. Ingeniera, para terminar brevemente, para ese monitoreo constante, permanente, para esa coordinación, ¿ustedes cuentan con el instrumental y y con el personal humano científico capacitado? Así brevemente, por favor. Sí, nosotros tenemos instaladas estaciones a lo largo de todo el territorio nacional, sin embargo, mientras más información tengamos, es mejor, ¿no? Entonces, siempre estamos igual a la par de tratar de conseguir convenios con instituciones públicas, privadas, para poder instalar mayor cantidad de estaciones meteorológicas. Al momento, como tenemos nosotros en la mira el fenómeno del niño, estamos tratando de que todas las estaciones instaladas en la región litoral funcionen de manera idónea
para poder tener la información certera y al momento. Entonces, mientras se tenga esa información, pues las condiciones meteorológicas, la predicción va a ser un poco más acertada. Muchísimas gracias a la ingeniera Cristina Argotti, ella es analista de pronóstico y alerta hidrometeorológica del INAMI, por haber compartido esta mañana en GAFA TV Ecuador, en la entrevista del día, para hablarnos de este tema y de este fenómeno tan importante que es el comportamiento del clima en el Ecuador y en Quito particularmente. Ingeniera, muchas gracias, buenos días, muy amable. Un gusto, muy buenos días. Gracias, señoras y señores, hasta aquí la entrevista del día hablando del clima, hablando de la meteorología con una experta del INAMI. Volveremos a seguir hablando de este y otros temas en los próximos días. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.